Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo. A la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. En este capítulo de Memoria Viva, Patrimonio Recuperado, el profesor e investigador Alejandro González Pavón nos invitará a conocer a fondo nuestro cementerio local y el patrimonio funerario con el que cuenta el mismo. Conoceremos cuántos cementerios existieron a lo largo de la historia de nuestra ciudad, desde sus orígenes hasta llegar al cementerio con el que contamos hoy. Recorreremos cada una de sus historias y el porqué de sus cambios, considerando que cada uno de ellos respondió a una necesidad específica y que se situaron en lugares diferentes. Podremos ver cada una de las particularidades con las que nos podemos encontrar en todo cementerio, valorizando en cada paso el rico patrimonio que encontramos en ello. Cada sepultura, cada escultura, cada símbolo nos transmiten un mensaje codificado que a partir de hoy comenzaremos a interpretar de manera conjunta de la mano de esta conferencia. Nos enteraremos en detalle de las acciones que se vienen llevando a cabo para ponerlo en valor y en las minuciosidades de cada aspecto del proyecto de declaratoria. Los invito a que juntos comencemos este viaje hacia el pasado. Hablar del cementerio no es un tema fácil. Sin embargo, es una propuesta muy rica que nos invita a pensar el patrimonio funerario desde otra perspectiva. Hoy, la ciudad de Colón se anima a hablar de patrimonio funerario porque tenemos muchas cosas que contar. Nuestro patrimonio funerario es rico en historia y también se merece ser recorrido con el respeto que se merece. Para partir en esta disertación sobre el tema del cementerio y patrimonio funerario, siempre es necesario partir de la base etimológica del cementerio, es decir, que vamos a arrancar diciendo que la palabra cementerio viene o deriva, mejor dicho, del griego y significa lugar donde descansan los difuntos, los muertos. La palabra cementerio tiene muchas acepciones. Sin embargo, la más común de ellas hace referencia a dormitorio. Desde la antigüedad, los cementerios ocuparon un lugar importante
en las sociedades, lo cual se puede evidenciar a través de las construcciones fúnebres monumentales que persisten hasta nuestros días, como las antiguas catacumbas romanas. De ahí el término necrópolis. Durante muchísimo tiempo, el cementerio fue concebido como un lugar de mucho respeto que formaba parte de los distintos tiempos históricos y que con el correr del mismo fue perdiendo como el valor, ¿no?, que se le había generado en un principio, y hoy en día tenemos esta nueva visión de poder ver el cementerio desde otra perspectiva, ¿no?, desde el valor patrimonial, asociándolo con la historia de pueblos y ciudades, y justamente es ahí donde está nuestro trabajo, ¿no?, de poner en valor justamente este espacio que bien merece ser estudiado a fondo y por todas las generaciones. En el caso de la ciudad de Colón, tenemos que partir diciendo que el cementerio actual que estamos ocupando no es el cementerio original. La historia de la ciudad de Colón y los procesos sociales que fueron suscitándose fue motivando a que este cementerio vaya cambiando de lugar, vaya cambiando de nombre, dependiendo justamente de estos procesos históricos. Cuando el agrimensor Souríguez delineó Villa Colón, dentro de su trabajo, no consideró la localización para un cementerio. Quizás esta faltante responde a la causa de que, como la colonia San José, ya contaba con uno en funcionamiento. Es por esa misma razón que los primeros fallecidos en Villa Colón debían ser trasladados y sepultados en el cementerio de la colonia San José. En el caso del primer cementerio de la ciudad de Colón, podemos mencionarlo como el cementerio de la peste. Este cementerio responde justamente a una gran epidemia que sucedió en Colón para fines de 1867, principios de 1868, en donde gran parte de la población se vio afectada por esta epidemia y dio como resultado un número importante de fallecidos. Para este momento, la Junta de Fomento, no había municipalidad todavía, la Junta de Fomento tuvo que improvisar un lugar muy cercano dentro del radio urbano para poder establecerse como un cementerio para esta causa. Se estableció entre las actuales calles San Martín y Salta, en donde se hicieron grandes fosas y ahí comenzó esta funcionalidad, ¿no es cierto?, de los enterramientos producto de la peste del cólera. El cólera fue una pandemia que azotó gran parte del territorio argentino y que se fue cobrando la vida de muchas personas. Algunos estudiosos en el tema aseguran que el origen de esta epidemia radica en la Guerra de la Triple Alianza, donde los mismos soldados que habían participado en este combate trajeron consigo la peste, la cual se desparramó rápidamente por estas tierras. Pasado unos pocos años después, nos vamos a encontrar con el segundo cementerio, ya un poco más institucionalizado, y se lo conoce como el cementerio de los párvulos. Este cementerio funcionó, según los archivos de la parroquia de los Santos Jutipastor, entre 1871 y 1875. Fue producto del origen del presbítero Juan Pedro Pierre, que para ese momento se estaba desempeñando como capellán de la capilla de los Santos Jutipastor, y traía consigo esta costumbre desde Europa, ¿no?, de conservar los cementerios en las cercanías de los templos parroquiales y las capellanías en el caso de Colón.
A los cementerios que se localizaban en las proximidades de las iglesias se los conoció como camposantos, es decir, que su nombre deriva de aquellos espacios consagrados, bendecidos específicamente por esta causa por parte de la Iglesia Católica. Se destinó este cementerio como un cementerio para párvulos, es decir, para niños, y los archivos parroquiales demuestran, entre sus anotaciones, que en ese lugar estuvieron sepultados hasta niños de 14 y 17 años también. Este cementerio se vio en la interrupción temporal justamente después que el padre Pierre comienza a padecer una enfermedad de tipo mental, lo cual lo obligan a tener que abandonar la capellanía. Una vez que abandona la capellanía, este cementerio queda cerrado, los cuerpos que estaban sepultados en este lugar se conservan en ese lugar y las distintas generaciones fueron pasando y quedó, digamos, este mito sin documentar formalmente, por supuesto, en la sociedad. Cuando en la década del 90 se comienzan a hacer unas remodelaciones en lo que es el patio interno de la casa parroquial, entre la casa parroquial actual y la cancha de fútbol, los obreros se encuentran con restos, ¿no?, humanos, lo cual atestigua este hecho, ¿no?, del conocimiento vulgar, que las distintas generaciones afirmaban que en ese lugar había un cementerio. Bueno, justamente a través de esta excavación para hacer un muro perimetral entre lo que es el patio de la iglesia y la cancha de fútbol, encuentran estos restos. Esto fue el testimonio claro de que en ese lugar había existido un cementerio para niños. El tercer cementerio lo vamos a encontrar, cronológicamente hablando, en lo que nosotros conocemos como el cementerio de la Lomita. Fue un cementerio que podemos considerarlo el primero municipal, en realidad, y que funcionó durante muy poco tiempo en ese lugar. Un lugar que ocupó y ocupa actualmente una estación de servicio muy cercano al lugar actual que está ocupando el cementerio. Y se localizaba, como su nombre lo indica, en una de las tantas lomadas que tiene la ciudad de Colón. El cementerio de la Lomita, como se lo conoció vulgarmente, según el plano elaborado por el agrimensor Juan Leo, evidencia claramente la localización de este cementerio y la ubicación del nuevo, el segundo mencionado, a unas cuadras de distancia, que es el que ocupamos hoy en día. Se crea para fines de 1875, principio de 1876, y va a funcionar en ese lugar hasta 1890. El motivo que va a causar el poco tiempo de funcionamiento en este lugar se debe a que la presencia en el terreno de arcilla expansiva hacía que los cuerpos, una vez que se sepultaban en ese lugar, salgan hacia la superficie producto de esta composición edáfica. Este dato se supo muchos años después, cuando se empiezan a excavar para poner los tanques para la estación de servicio, que sucedía exactamente lo mismo. Entonces estudios profesionales determinan justamente esta cuestión. Y eso cierra, ¿no?, la hipótesis de algunos historiadores locales que atestiguaban, ¿no es cierto?, que el cambio del cementerio se debía a esta cuestión. Y así fue. En ese momento las autoridades ya municipales, la municipalidad ya tenía unos pocos años de creación, piden a la viuda del general Urquiza que ceda un nuevo terreno para un nuevo camposanto. Y es así que consiguen la autorización y se inaugura el 2 de enero del año 1891 este camposanto que estamos ocupando actualmente. Entre la inauguración de este último cementerio y la creación del cementerio de la Lomita, nos vamos a encontrar con un cementerio intermedio que lo conocemos en la historia colonense como el cementerio protestante.
Dentro del grupo de inmigrantes que llegaron a esta región en la segunda mitad del siglo XIX, no solo llegaron católicos, sino también un número importante de ellos era protestante. Una de las figuras más representativas entre ellos fue el contador Rodolfo Siegrist, quien luego, considerando las prohibiciones establecidas por la Iglesia Católica de no permitir sepultar a protestantes en el mismo cementerio que católicos, tomó la determinación de ceder parte de una de sus concesiones para establecer allí, en forma transitoria, un lugar para que los protestantes puedan sepultar a sus muertos. ¿A qué se debe? Por un lado, hay que considerar que las costumbres y las prácticas funerarias en las grandes ciudades tenían justamente la administración a cargo de la Iglesia Católica. La misma no permitía que los protestantes y otros tipos de religiones se sepulten en el mismo cementerio, por lo cual, en el caso particular de la ciudad de Colón, a no poder compartir el mismo camposanto, tuvieron que improvisar los protestantes un propio cementerio y según el conocimiento vulgar y popular de la gente, se localizó en las proximidades donde hoy se encuentra el actual hipódromo de la ciudad de Colón. Esto demuestra en forma clara que la ciudad, y la existencia de los cementerios fueron acompañando el avance, ¿no?, de la ciudad misma. Esto es con respecto a lo que es el orden cronológico de todos los cementerios que tuvo la ciudad de Colón hasta llegar al cementerio actual. En lo que respecta a las etapas que nosotros podemos considerar de los enterramientos, podíamos mencionar 4 etapas bien definidas. Por un lado, en la primera etapa encontramos con los enterramientos de tipo privado o familiar, en donde las familias tenían esa costumbre, sobre todo la gente que vivía en la zona de colonias, de sepultar a sus fallecidos en lo que era el patio de las casas o en los campos de su propiedad. Esto se debe al traslado, ¿no?, que conllevaba justamente el tema de los difuntos desde el lugar de donde morían hasta los campos santos oficiales. Estas autorizaciones estaban otorgadas justamente considerando las distancias y los medios de transporte. La segunda etapa entonces se trata de las personas que eran sepultadas en el interior de las iglesias, pero esto ocasionaba justamente un problema muy grande, sobre todo en la época de verano, donde los cuerpos en descomposición comenzaban a generar su resultado. Esto motivó a que la propia iglesia prohíba justamente el enterramiento dentro de los templos y se comience, ¿no?, la institucionalización de los cementerios en cercanía de las iglesias. Próximamente, tomando este caso con el caso de la provincia de Entre Ríos, nos vamos a encontrar con distintas disposiciones de una ley de 1824 que establece justamente la creación de los cementerios en el territorio provincial, justamente teniendo en cuenta esta explicación a la cual me asociaba hoy en día, y también nos vamos a encontrar después con otras disposiciones de la década de 1860, con leyes y decretos que establecen justamente la administración de los cementerios por parte de las entidades públicas, es decir, que dejan de ser la administración eclesiástica y pasan a ser la administración de las municipalidades y en algunos casos de la policía. Entonces nos vamos a encontrar con distintas etapas hasta poder concebir el cementerio de la manera que lo estamos concibiendo actualmente. Como verán, el cementerio es un espacio que se resignifica en forma constante y que ha sufrido distintos cambios desde su origen hasta lo que nosotros conocemos hoy. Tenemos ejemplos claros a nivel mundial, como son las pirámides, ¿no es cierto?, de Egipto y otros tipos de monumentos que son o evocan a monumentos funerarios a nivel mundial
y que demuestran justamente los distintos tipos de culto que las distintas sociedades, tanto en Oriente como Occidente, han hecho a la muerte y a sus fieles difuntos. En el caso de las particularidades que podemos mencionar del culto, ¿no?, a los muertos y las particularidades del mundo de lo funerario, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el tema del paso de los cuerpos por la iglesia. Había una costumbre muy particular en la ciudad de Colón y que incluso esta costumbre se vio muy reflejada hasta la década del 2000 en Villa Elisa, por ejemplo, en donde la persona que fallecía debía pasar sí o sí la ceremonia religiosa a efectuarse en el interior del templo parroquial. Esta disposición se estableció en Colón, esta prohibición en realidad a partir de 1916, en donde las entidades municipales prohíben justamente por cuestiones sanitarias que los cuerpos pasen por el interior de las iglesias. Entre los años 1877 y 1916, la Municipalidad de Colón emitió una serie de disposiciones que prohibía el paso de los cuerpos por la iglesia, como así también el llevar el registro escrito de los muertos. Esta tarea la comenzaría a realizar la misma municipalidad y luego pasarían a hacer tarea del registro civil de las personas. Esto no ocasionó un clima favorable entre las autoridades políticas y los sacerdotes que se fueron sucediendo en todo este tiempo. Las disposiciones también prohibían la celebración de misas de exequias fúnebres de cuerpo presente, considerando que la ciudad, en tiempos en lo que aún era villa, había vivenciado en carne propia la peste del cólera. Por cuestiones estrictamente ligadas a la sanidad, se estableció estas disposiciones en torno al ámbito funerario y a las prácticas que se venían llevando a cabo hasta el momento. A partir de ese momento, entonces, de 1916, los cuerpos, excepto en casos particulares con personas reconocidas en la ciudad, van a ser trasladadas en forma directa hacia el cementerio y las celebraciones realizadas en ese lugar. También nos vamos a encontrar con que hay una costumbre muy asentada en la ciudad de Colón, que es el toque de campanas al llegar los cuerpos al cementerio. Las campanas forman parte de una costumbre bastante particular en lo que es el mundo de lo funerario. Vamos a encontrar casos en donde las campanas han servido como forma de aviso, en el caso, por ejemplo, del desconocimiento que se producía por el producto de la catalepsia, en donde en casos de Europa, por ejemplo, se utilizaba la campana atada al dedo del difunto. Durante 3 días se vigilaba justamente para ver si había algún tipo de reacción. Esta costumbre acá se llevó a cabo en la ciudad de Colón, pero con el toque a medida que el cuerpo se iba acercando hacia lo que es el predio del cementerio. Se ha sustituido, ¿no?, esta campana que era original del cementerio, pertenecía en realidad a la década del 60, cuando se hizo la gran reforma del frente del cementerio, y hace muy poco tiempo, 2 años aproximadamente, se sustituyó la campana antigua por una nueva campana, porque la antigua ya estaba en un estado deplorable. Entonces se resguardó en el interior de la capilla con una referencia histórica y se puso una nueva campana para seguir manteniendo esta costumbre. Los pocos cuerpos que pasaron por el templo parroquial de la ciudad de Colón, exceptuando justamente esta ordenanza de 1916, fue el cuerpo del doctor Herminio Juan Quirós en 1934, cuando llegan sus restos desde el cementerio de la Recoleta hacia Colón. Y también vamos a encontrar el caso de el paso del cuerpo del presbítero José María Tabela en 1939, cuando lo trasladan desde Lucas González para Colón su cuerpo, una vez que
se hizo el velatorio allá. Hay que recordar que el presbítero José María Tabela falleció también por un producto de un accidente ferroviario. Las pompas fúnebres estuvieron muy presentes en la historia de los pueblos y ciudades de todo el mundo, hasta incluso entrada la década de 1970. Estaban constituidas por firmas comerciales conocidas, que la mayoría de ellas tiempo previo se habían desempeñado en el rubro de la carpintería, o al menos tenían un conocimiento básico sobre el tema. Construían sus propios carruajes, luego sus ataúdes y así sucesivamente todos los elementos a utilizar en el rubro del servicio fúnebre. Estas empresas se encargaban de preparar los cuerpos, disponerlos como corresponde para ser velados, luego transportaban el cuerpo del difunto en trabajadas carrozas tiradas a caballo desde la casa hasta el cementerio de la ciudad. También dentro de las costumbres que nosotros tenemos que tener en cuenta vamos a encontrar las pompas fúnebres, un nombre que muchas personas mayores aún recordarán. Hoy llamamos empresas funerarias a esto. Las pompas fúnebres formaron parte de una cultura muy grande en la ciudad de Colón, de los cuales grandes empresas fueron emblemáticas de este tiempo, ¿no? Las pompas fúnebres estaban compuestas por grandes carruajes tirados a caballo que dependían justamente de la calidad, ¿no?, de la categoría que se contrataba el servicio. Teníamos desde primera categoría hasta la tercera, dependiendo la economía, ¿no?, de los deudos a la hora de realizar o contratar el servicio. Dentro de las empresas más emblemáticas que encontramos en la ciudad de Colón, nos encontramos con la empresa Sabatini, con la empresa Pacot, con la empresa del Greco, que funcionó muy poco tiempo, y actualmente nos encontramos con dos empresas que siguen en vigencia y que presentan su servicio a la comunidad. En el caso de las empresas Sabatini y de la empresa Pacot, se manifestaron primeramente en la ciudad de Colón con esta presentación, ¿no?, de los carruajes que yo hacía mención recién, sobre todo considerando que tenían esta gran gama de categorías para ofrecer a los habitantes dependiendo su calidad económica, ¿no es cierto? Funcionaron durante muchísimas décadas en la ciudad. Incluso tenemos documentos de distintos archivos públicos y privados que atestiguan, ¿no?, el accionar de estas empresas dentro de los traslados, por ejemplo, que yo mencionaba hoy, del doctor Quirós y del presbítero José María Tabela, donde ofrecen su servicio. El luto, englobado dentro de lo que es la muerte, también formó parte muy importante de lo que es la cultura funeraria de nuestra ciudad. Encontrábamos personas que guardaban luto durante 2 años, y si algún familiar de línea directa moría dentro de esos 2 años, ese tiempo se podía llegar a duplicar, ¿no es cierto?, durante varios años más. Es decir, que era casi común ver a las personas mayores, sobre todo, ver vestidas de negro, ¿no?, justamente conservando ese luto. En el caso de los hombres, también guardaban luto usando un brazalete, ¿no?, del lado izquierdo. Esa costumbre se mantuvo hasta la década del 70 aproximadamente, sobre todo en los hombres, con el uso del brazalete. Nos vamos a encontrar, cuando uno recorre el cementerio, nos vamos a encontrar con distintas, podríamos considerarlo como obras de arte, ¿no es cierto?, que están dispersas por todo el cementerio. Uno dice obra de arte porque se va a encontrar con trabajos realizados en mármol, completamente artesanales, ninguno industrial.
sobre todo si hablamos hasta la década del 90 aproximadamente. La figura del marmolero era muy importante para esta primera etapa, sobre todo considerando que sus productos, ¿no?, eran totalmente manuales y artesanales. Si bien se manejaban contornos electromecánicos, sobre todo, una de las mejores empresas en el rubro en la ciudad de Colón era Marmolería Ferrari y después Marmolería Spiazzi, ¿no es cierto? La misma firma, que se convierte con el correr del tiempo, ofreció su servicio durante más de 50 años en la ciudad de Colón. Estas obras de arte se vendían en realidad por catálogos. Estos catálogos comúnmente provenían desde Italia, Francia e Inglaterra. Son los países de origen que fomentaban justamente este arte, sobre todo replicado en el mundo de lo funerario, en los cementerios, lo cual nosotros hoy lo podemos tomar, ¿no?, como un museo a cielo abierto, justamente porque son piezas totalmente únicas y que están hechas a través de la venta de catálogos. Estos catálogos aún están a la venta en algunas cuestiones de internet y que son muy interesantes de poder observar. Uno puede observar la misma obra en este cementerio de la ciudad de Colón, en la ciudad de Villa Elisa, en San José, en Colonia Oker, en Concepción del Uruguay, la misma obra, pero siempre cada una de ellas va a tener un detalle particular que lo hace diferenciar, más allá de que se haya hecho con la misma firma. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de los ángeles, ¿no es cierto?, reflejado algunos en distintas posiciones de sus alas, de sus manos, su mirada. Algunos van a estar realizados como forma ornamental arriba de tumbas, algunos van a estar en forma ornamental formando parte del interior de los grandes bóvedas, mausoleos o panteones. Los catálogos forman parte del acervo cultural funerario en todo el mundo. Los países que más trabajaron con su comercialización fueron, entre otros, Italia, Francia e Inglaterra. Presentaban modelos a seguir como patrones de diseños, tipos, formas y tamaños, y en función de ellos, él o los clientes elegían a cuál podían acceder según sus posibilidades económicas y las aspiraciones en cuanto al tamaño de la obra o la pieza. También vamos a encontrarnos con la creación y construcción de las bóvedas familiares que están desplazadas o dispersas en realidad por todo lo que es el camino central del cementerio de la ciudad de Colón. Ninguna es igual a la otra, cada una conserva un estilo diferente. Tenemos distintos estilos dentro de lo que es el cementerio de la ciudad de Colón y distintas firmas de constructores también, lo cual va marcando una tendencia, ¿no?, a medida que uno lo va recorriendo. En su forma de construcción debían respetar ciertas medidas en su base y después presentar los planos como cualquier tipo de obra al municipio que sea aprobado o con algún tipo de modificación. Las alturas varían dependiendo las tipologías o los estilos arquitectónicos, como así también uno lo puede ir encontrando como que los procesos de construcción van variando a medida que uno viene desde el fondo del cementerio hacia la parte delantera. Dentro de las firmas constructoras de panteones vamos a encontrarnos con Terzaghi Hermanos, por ejemplo, con Polari, la firma Polari, y también la firma Minata y Ferrari. Son dentro de estos constructores, algunos aún conservan las chapas y los mármoles que están puestas en las bases de estos panteones como reflejo, ¿no?, de este pasado, y que esta obra, digamos, estaban hechas para perdurar en el tiempo. En algunos casos nos vamos a encontrar con panteones que están con un estado de mantención bastante bueno y en otros casos que necesitan justamente de la implementación de una puesta en valor, ¿no?, y reivindicarlos en el tiempo, tomando en cuenta siempre de que son propiedad privada justamente, pero también tratar de conservar la estética en forma general
y tratar de preservarlos tanto lo más posible en su forma original. Dentro de estos panteones nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la disposición de vitró. La mayoría de ellos presenta vitró en su interior, lo cual no solamente refleja una obra de arte que embellece el interior, sino que también le da luz, es decir, que cumple una función funcional, ¿no?, dentro de lo que es el interior de cada uno de los panteones. El origen de los vitró lo vamos a encontrar en la Edad Media, donde se enseñaba el catecismo a leer y a escribir también a aquellas personas, ¿no?, que no sabían hacerlo. A través de los vitrós se contaba la historia de la iglesia, la historia misma de la humanidad también, y justamente se vio replicado los vitrós de las grandes catedrales llevado a estas pequeñas construcciones, casitas como le solemos decir, que son los panteones o mausoleos familiares. Por supuesto eran, digamos, vendidos también por catálogo, elegido, y muchas veces hay que pensar que la elección justamente o la representación de los vitrós mucho tiene que ver con la devoción de la familia, porque muchas veces evocan o al Calvario o a la muerte o algún tipo de santo, como en el caso de San José, que es una de las imágenes más reiteradas o repetidas en lo que es no solamente el cementerio de Colón, sino en muchos de los cementerios de la zona. La simbología funeraria es muy rica en todos los cementerios. Muchas de ellas se reiteran en varias veces en un mismo cementerio y en algunos casos son representaciones particulares que solo aparecen en cementerios específicos. Tienen una interpretación universal, como así también interpretaciones de carácter local y personal. Dentro del recorrido del cementerio nos vamos a encontrar con un montón de simbología que bien merece que nosotros estudiemos una a una. Siempre es necesario pensar la simbología funeraria en relación a la persona o grupo familiar que representa. Muchas veces vamos a encontrar desde lo que es toda la disposición de símbolos, digamos, que hacen alegoría a lo que es la flora, como girasoles, amapolas, rosas, ¿no?, acacias, el pino, laureles, palmas. Todo esto está distribuido en forma irregular en el cementerio y tiene una significación especial y que justamente nos invita, ¿no?, a decodificarlo y pensar la relación que existe entre la simbología, la familia o la persona específica que lo representa. En el caso de los jefes de familia muchas veces encontramos la representación del ancla, las cadenas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar la clepsidra alada, el reloj de la hora fatal o mortal, y así sucesivamente un montón de simbología que nosotros debemos comenzar a interpretar, a decodificar y a comenzar a comprender esta relación que existe entre la simbología y las personas que lo identifican. La ordenanza contempla la declaratoria de un número importante de tumbas, nichos y panteones, los cuales fueron declarados como Patrimonio Histórico Cultural de los colonenses. Y de esta manera, le brinda un marco legal y de protección ante cualquier tipo de intervención y o modificación. Entre las más destacadas encontramos algunos nombres que tienen relación directa con la historia de nuestra localidad. Entre ellos están. También vamos a encontrar dentro del recorrido, podemos catalogar distintas tumbas a través de las personalidades importantes que tenemos para la historia de nuestra ciudad. De eso se trata esta puesta en valor que estamos realizando en el cementerio, de poder
relacionar la historia, el patrimonio de nuestra ciudad con la historia misma, ¿no? Muchas de las personas que le dan nombres a las calles, a las instituciones de nuestra ciudad, están sepultadas en este cementerio. Entonces, es nuestra tarea como investigadores, como historiadores, poder reflexionar sobre esta práctica, ¿no es cierto? Y tratar de reivindicar sus biografías a través de trabajos como este, y que gracias a las distintas intervenciones gubernamentales existe la posibilidad, incluso en estos momentos existe una resolución, un marco legal que las declara como patrimonio histórico local o arquitectónico local, basada en una resolución específica con proyecciones a seguir anexando otros nombres. Esto me parece que es sumamente importante, no solamente para uno como investigador específico del patrimonio funerario, sino también para todos los colonenses, porque reivindica nuestra historia y nos lleva un poco más allá de lo que comúnmente sabemos. Sobre todo, es bueno trabajarlo siempre con las escuelas de los distintos niveles, lo cual nos motiva muchas veces a relacionar lo que es el pasado con nuestro presente y educar a la generación del presente para una futura preservación. Eso es muy importante. También dentro de lo que es la gama de las acciones diferentes que se van haciendo, estamos trabajando en un nuevo sistema de cartelería indicativa, con una cartografía indicativa, lo cual va a motivar justamente no solamente a quienes nos visiten como turistas, sino también al propio vecino que se interese por cuidar este espacio, que como les decía hoy no siempre fue igual, fue cambiando, y que es interesante poder hacerlo nuestro, ¿no? Convertirlo también como un producto de interés, como un espacio que merece ser recorrido y que merece justamente de toda nuestra atención, más allá de las situaciones que se vayan viviendo, ¿no? Porque es un material muy rico para poder ser estudiado y que próximamente se verán reflejados en un libro que va, digamos, a evidenciar cada uno de los aspectos y las costumbres, sobre todo revalorizando las prácticas funerarias, algunas historias de familias particulares y tradicionales de Colón y algunos hechos que marcaron un antes y un después. Todo esto lo vamos a encontrar en un recorrido que podemos hacer del cementerio. Es decir, que el cementerio se va resignificando, vuelve a las ciudades. En un origen los cementerios estaban pensados ser construidos en una lejanía bastante pronunciada de la sociedad. Hoy en día lo queremos volver a traer a nuestro presente y tratar de estudiarlo en todas sus formas, desde lo biográfico, lo patrimonial, lo histórico, lo geográfico, lo sociológico, y uno lo puede analizar de distintas vertientes. Dentro de las continuaciones, ¿no?, de las particularidades de la cultura funeraria, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el uso de las fotografías post-mortem. Algo muy particular, muy poco visto en la zona, pero que se practicó. En este caso, la fotografía post-mortem daba la posibilidad de retratar al difunto con su familia, que era la última foto que podía llegar a tener. No se suele ver mucho en la zona, pero hay algunos casos de fotógrafos que se dedicaban justamente a esta práctica cultural. Siguiendo también con el tema de la simbología que uno puede encontrar, es muy interesante prestar atención no solamente a tumbas particulares, sino también a los distintos panteones o bóvedas familiares. Cada una de ellas conservan simbología que son específicas, que uno lo puede decodificar a medida que la va transitando y van dejando como un mensaje completo a medida que uno lo va interpretando justamente. Los constructores justamente tenían un modelo central para poder ofrecer a través de catálogo, y después cada familia le daba ese toque particular que era necesario, justamente que le daba esa tal particularidad.
Dentro también del recorrido vamos a encontrarnos con un sistema de herrajes que también estamos en proceso de catalogación. Son herrajes que son de tipo forjado, no soldados, y que también son parte de nuestro patrimonio porque cuentan un testimonio de una época no pasada y que son bastante particulares y dignos. En algunos casos son con algunos modelos bastante básicos y en otros un poco más elaborados. Dentro de estas tumbas con herrajes que se conocen como de tipo corral o cuna, es una particularidad que ya viene desde Europa, sobre todo por el tema de la presencia de la nieve. En este caso, como en la zona no tenemos nevadas, la justificación que encontramos era por el tema de los distintos roedores o animales sueltos que andaban por la zona sin la existencia de un muro perimetral del cementerio que podían llegar a ocasionar daños, ¿no?, a esa sepultura. Entonces se utilizaba estos herrajes justamente para poder perimetrar y resguardar, ¿no es cierto?, cada una de las sepulturas. Encontramos de todo tipo en el cementerio de nuestra ciudad y que están dispersos, ¿no?, por todo el predio y que marcan sobre todo un tiempo que se siguen utilizando hasta aproximadamente la década del 50 o 60 según el tipo de herraje que uno vaya a analizar. Actualmente el cementerio de la ciudad de Colón forma parte de lo que es la Guía Nacional de Cementerios de la República Argentina, algo que le va a posibilitar justamente darse a conocer a las distintas entidades y personas que se dedican al estudio del patrimonio funerario a escala nacional e internacional. Es una guía que uno puede descargar en forma gratuita de internet y que va mostrando a través de la escritura y fotografías distintas particularidades de nuestro cementerio, desde los nombres de algunas personalidades, su proceso de construcción y de concepción, y también las distintas acciones que se van llevando a cabo desde el 2018, un año que realmente marcó esta diferencia en el trabajo con el cementerio a través del uso de la banca ciudadana, en donde se proyectaron distintas acciones a seguir a corto y largo plazo y que de a poco se van concretando a medida que pasa el tiempo. Cuestiones administrativas también se van concretando y distintas proyecciones, sobre todo para dar a conocer este patrimonio funerario que tenemos en la ciudad de Colón a las distintas ciudades, ¿no?, de nuestro departamento sobre todo, y también a escala nacional. Esto nos permite interactuar con distintas entidades que se dedican a la preservación del patrimonio funerario mundial, no solamente en la República Argentina, sino de países vecinos, que aportan, ¿no?, sus conocimientos y ofrecen justamente dar distintas charlas, conferencias e incluso capacitaciones al personal para que puedan, ¿no?, trabajar en un lugar desde el conocimiento, ¿no?, y un lugar que va resignificándose y que hoy lo podemos concebir como un espacio de memoria colectiva, ¿no? A medida que uno lo va recorriendo, uno puede ver los distintos tiempos, ¿no?, a través de las distintas fechas que aparecen en las placas, los distintos estilos que van marcando también un periodo diferente, y que es un espacio que realmente nos invita a recorrerlo en forma familiar. Hoy en día por la pandemia no se puede hacer, pero los distintos recorridos virtuales que hemos propuesto a través de las distintas redes sociales nos permiten interpretar y reinterpretar este espacio que es tan rico para la cultura de todos los colonenses. Tenemos desde personalidades que marcan el mundo de la cultura, de la música, la literatura, un circuito de los intendentes que estuvieron en Colón, desde la política. Podemos hablar también desde lo que es el circuito de los docentes, ¿no?, y la figura también de las distintas mujeres que accionaron en la sociedad colonense en todas las épocas y que cada una ha aportado desde su lugar, desde la docencia, desde la medicina, la literatura, procesos de cambio que hoy se pueden ver reflejados a través de sus biografías y que a través de trabajos como este uno puede
resaltar a través del estudio de cada una de sus vidas y sus aportes. La función que uno puede cumplir como investigador y el guía, ¿no?, que acompaña el recorrido del cementerio es muy importante porque revaloriza este espacio e invita no solamente a quienes nos visitan en calidad de turistas, sino a los propios vecinos a conocer nuestra propia historia. El cementerio es identidad, es pasado y es presente. No hay que dejarlo en el abandono y que merece justamente de nuestro tiempo y de todas nuestras prácticas no profesionales, escuchar a los distintos profesionales que cada uno tenga para poder ofrecer herramientas, ¿no?, que nos permitan visualizar justamente o visibilizar las acciones que se puedan llevar a cabo en este espacio. Los invito a todos a recorrer el cementerio, a hacerlo parte de nosotros y poner el granito de arena como vecinos, ¿no?, para poder hacer crecer este espacio como realmente se merece. Muchas gracias a todos.